Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Amados hermanos, nos sentimos alegres ya que sabemos que nuestro Dios nos ha permitido el poder llegar a un sábado más. Por eso, hermanos, debemos de adorarle a nuestro Dios. Pero antes vamos a entonar la alabanza número 204. Y así vamos a invitar a nuestros hermanos ya designados a que abran las cortinas de la ley de nuestro Dios. Alabanza número 204. Cantemos, hermanos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma, oh día, y vueltos hacia el los ojos satisfacción no se habrá perdido nuestra esperanza, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza milenaria de ser un pueblo libre en nuestra tierra, en la tierra de Sion y Jerusalén, en la tierra de Sion y Jerusalén. Amén, amados hermanos. Así vamos a seguir adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer con un salmo, el Salmo 149, que lleva en sus inicios: cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cantemos, amados hermanos. Cantad a Jehová, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con coro, con adofe y arpa canten a él, alaben su nombre con coro, con adofe y arpa canten a él, porque Jehová con su pueblo toma contentamiento, hermoseará los humildes con salud, los ciegos con gloria cantará. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con coro, con adofe y arpa canten a él, alaben su nombre con coro,
de dos filos habrán en sus manos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con coro, con adofe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adofe y arpa canten a él. Amén, amados hermanos. Sabemos que es bueno adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno en nuestra vida. Él nos ha dado cuántas bendiciones, hermanos. Creo que si todos pasáramos a dar un testimonio, creo que pasáramos todo el día completo, amados hermanos, porque sabemos que nuestro Dios es grande y misericordioso, y sabemos que es lento para la ira. Así que, hermanos, debemos de gozarnos en este momento, adorando a nuestro Dios. Vamos a entonar otro precioso salmo, el Salmo capítulo 103, que lleva en sus inicios: bendice alma mía Jehová. Como digo, amados hermanos, estos preciosos salmos, ¿verdad?, nos indican que debemos de adorar a nuestro Creador. Por reme, ¿no? Salmo 103. Cantemos, amados hermanos. Bendice alma mía Jehová. Vamos a iniciar nuevamente, hermanos. Vamos a entonar este precioso salmo, hermanos. Bendice alma mía Jehová, y bendigan mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
para la ira y grande en misericordia. Amén, amados hermanos. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso y clemente. Sabemos que es lento para la ira, pero sabemos que es grande en esa misericordia. Así que, mis hermanos, debemos de seguir adorando a nuestro Dios con quizás con esta alegría, con este gozo, que sabemos que nuestro Dios igualmente nos ha demandado eso, amados hermanos, que vengamos delante de Él, amados hermanos, y nos gocemos y que demos nuestro mayor esfuerzo, porque sabemos que de ahí se agrada a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, ya que es importante que le roguemos la dirección a nuestro Dios. Oremos, amados hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu bendita misericordia, Dios nuestro, gracias te damos, Padre, porque nos permites el poder adorarte, nos permites cumplir ese mandamiento en estos momentos. Te damos las infinitas gracias, ya que sabemos que no venimos delante de ti como buenos, sino que venimos delante de ti como personas humilladas, como personas implorando de tu perdón, sabiendo, Padre, que quizás a veces nuestros caminos se hacen más a la maldad, pero como entonamos en ese precioso salmo, que tú eres lento para la ira, pero grande en esa misericordia, y sabemos que gracias a ti estamos con vida. Gracias a ti tenemos todas nuestras extremidades. Quizás podemos estar estorbados de alguna enfermedad, pero tú nos das que nuestro cuerpo esté en total funcionamiento. Gracias, Padre, por ello, ya que quizás varios quisieran tener este privilegio que nosotros tenemos, que es de poder estar adorándote y estar adorándote con una salud quizás completa. Por eso, Padre, te ruego de que tú nos ayudes y nos des la dirección en nuestra vida, que nos des la dirección en este espacio que llevamos ahorita, que nos ayudes para poder realizar todo como tú nos has demandado, en orden y decentemente. Por eso, Padre, sabemos que rogándote a ti es como logramos eso, como logramos que nuestras alabanzas lleguen hasta tu trono y que tú te agrades de cada uno de nuestras acciones. Estas súplicas te las hemos venido a hacer, no como bueno Padre, sino implorándote en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, se ha acercado el momento en el cual vamos a, después de haber hecho esta preciosa oración, vamos a tener una lectura, hermanos, ya que después de esta lectura vamos a tener el privilegio de poder escuchar los 10 divinos mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia escucharemos en estos momentos esos 10 divinos mandamientos. Con toda reverencia, atendiendo a la palabra del Señor que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado la ley de nuestro Dios, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, amados hermanos, con la siguiente alabanza. Pueden acomodarse, amados hermanos. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios, hermanos. Ya que sabemos que nuestro Dios es muy grande, amados hermanos. Vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos, con la alabanza número 77, hermanos. Lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Cantemos, amados hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo mi puesta y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe.
veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz. Veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús por su gracia, a su reino voy, gozándome su luz, grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Amén, amados hermanos. Creo que a veces la voz, amados hermanos, nos falla, pero pues yo soy acreedor de igual manera, amados hermanos, que nuestro Dios ve el corazón, ve la intención que tenemos, que sabemos, hermanos, que es adorar a nuestro Dios. Vamos a entonar alabanza número 130, que lleva como título Hoy es día de reposo. Hoy es día de reposo. Alabanza número 130. Cantemos, amados hermanos. Hoy es día de reposo, es gran día de solar, es el día venturoso que nos trae dulce paz, es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Celebremos a Porfía, al autor de aquel gran don, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos hoy por gusto el descanso semanal, esperando el día augusto de reposo eternal. Trabajar en la sentencia y la creación y morir la consecuencia de la prevaricación. Más reposo y vida estable, Dios nos está quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia es el raudal. Los que a ti nos acercamos por Jesús Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad.
los fastos de la historia siempre se celebrarán, y en tu pueblo su memoria por los siglos adorará. Amén, amados hermanos. Sabemos que este día de reposo, creo que todos sentimos ese deseo en nuestro corazón, que es cumplir los mandamientos y es adorar de todo corazón a nuestro Dios. Vamos a entonar la última alabanza, alabanza número 49, que lleva como título Ábrele, ya que después de esta preciosa alabanza va a quedar nuestro hermano ministro Ángel Menéndez, que será el que expondrá ese precioso tema que sabemos que nuestro Dios hablará en nuestra vida. Alabanza número 49. Cantemos, amados. Pónganse de pie, hermanos, para cambiar de posición. Así vamos a entonar esta preciosa alabanza. A tu puerta Cristo está. Cantemos, hermanos. A tu puerta Cristo está. Ábrele. Si la abres, entrará. Pecado quitará, luz y paz derramará, y glorioso te será. Ábrele, ábrele, oh pecado, ábrele al amante Salvador. Ábrele, hoy te ofrece salvación del pecado y del perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. Ábrele, no le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Amén. Abramos nuestro corazón para que así, hermanos, pues escuchemos la meditación de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos quedará nuestro hermano ministro, quien será el encargado de ese espacio de meditación. Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Siempre con el sentimiento y con la palabra de gratitud en nuestro corazón, vamos a estudiar esa palabra que está diseñada para orientarnos, para guiarnos en el camino del Señor. Antes quiero invitarles a que hagamos una oración para que esta meditación la pongamos en la mano del Todopoderoso y los que participemos, ya sea como expositor o como oyentes, seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Padre bendito, gracias Señor porque nos concedes este privilegio nuevamente de comparecer delante de ti y postrarnos para darte la gratitud, como también para suplicarte que nos ayudes en estos minutos que siguen para que esta meditación que vamos a tener esté dirigida por tu Espíritu Santo y de esa manera no nos vayamos a desviar ni a un lado ni a otro, ni a diestra ni a siniestra, y que todo sea también para agradarte a ti
y para beneficio de nuestra vida, de nuestra existencia. Bendice, Santo Dios, a todos los presentes, a todos los participantes en esta reflexión, en este tema que vamos a desarrollar, y que podamos aliviar, sanar nuestro hombre interior, así como fortalecerlo también, porque es muy importante y necesario que eso ocurra en nuestras vidas. Con tu santo permiso, nos levantamos de la posición de rodillas para iniciar esta meditación. Y todo lo hemos suplicado en el nombre santo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que ocupen los asientos, por favor. Lo que vamos a meditar es, o tiene que ver, con la manera en que nuestro Señor nos ayuda, porque Él ha dicho que es nuestro ayudador. También Cristo decía una frase quizá cortita, pero que tiene un gran alcance en el capítulo 17 del libro de Juan. Ahí permanezcan sentaditos, vamos a leer y comentar este versículo. Capítulo 17, versículo 3, 17:3, que dice de la siguiente manera: Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Llama mucho la atención que dentro del contenido del versículo se diga que esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. Uno puede preguntarse con suficiente razón, ¿y cómo voy a conocer al Padre? En una ocasión los discípulos sintieron esa necesidad y le dijeron al maestro: muéstranos al Padre. Porque ellos tenían y tuvieron la dicha de ver a Cristo, de verlo en persona, de verlo como un ser. Y me gusta pedirle a los hermanos que piensen, sí, es que era una persona que se podía ver, se podía tocar, se podía oír. Bueno, los niños querían estar con Él, porque Cristo era una persona que inspiraba confianza, que era adorable, inspiraba cariño, confianza. Y los niños querían estar con Él. Por eso dicen los discípulos: muéstranos al Padre, y para nosotros será suficiente, nos va a bastar. Y Cristo les dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía me están pidiendo que les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero siempre nos queda la pregunta, entonces, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Incluso a Cristo, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque eso dice el texto. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado, decía él en la oración. Otra vez, hagámonos la pregunta, ¿cómo vamos a conocer al Padre? ¿Cómo al Hijo? Quizá una respuesta podría ser: lo vamos a conocer después, hermanos. No se preocupen, después lo vamos a conocer, porque todo ojo le verá. El problema es que el texto dice que esta, empero, es la vida eterna. Y si buscamos otros textos, vamos a encontrar que nos está pidiendo que lo conozcamos, que lo debemos conocer. Por lo tanto, el conocer a Dios y conocer al Hijo no significa verlo con los ojos, no significa palparlo con las manos. Realmente significa saber cómo es Él, cómo actúa, cuál es su procedimiento, cuál es su método. Y en responder a esta pregunta podíamos pasar mucho tiempo, porque es de respuesta infinita. Por lo tanto,
en esta ocasión vamos a meditar acerca de por lo menos una manera en la que nuestro Padre Dios y su Hijo actúan para poderle conocer. ¿Cómo es que se da a conocer? ¿Cómo es que ayuda a su pueblo? ¿Cómo es que administra el plan de salvación? Y de esa manera lo estaríamos conociendo. Es así como se le conoce a Él, porque Él no es un personaje de carne y huesos, de sustancia material, sino que es alguien espiritual y, por cierto, muy, pero muy sublime. Comenzamos entonces con una primera estrategia o con un primer procedimiento de la manera en que el Señor actúa. Bien, en este primer procedimiento encontramos que nuestro Dios actúa o administra el plan de salvación haciendo elección, o sea, eligiendo. Hay en la tierra una multitud de personas, y de esa multitud de personas selecciona acá, allá, un hombre, una mujer, un niño, un joven, los selecciona. Y además de conocerlo, tenemos que aceptar que desde su voluntad Él puede hacer como quiere y a quien quiere. No vamos a oponernos, no vamos a acusarlo de nada, no tenemos permiso para eso, sino conocerlo y decir que se haga la voluntad de Dios. Esos son los designios del Todopoderoso. De esa manera, dice las Sagradas Escrituras, por ejemplo, que en el caso de Noé, hablando de los antediluvianos, capítulo 6 y versículo 8, 6:8 de Génesis. Recuerden que estamos conociendo a nuestro Dios, y no es que no lo conozcamos, ¿verdad? Estamos, como quien dice, repasando lo que ya tantas veces hemos oído, solo que ahora lo estamos como engranando en un tema que tiene que ver con conocer a Dios a través de la forma en que Él actúa. Le dije capítulo 6, versículo 8. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Esto es increíble. Ya para esos tiempos estamos hablando ya de más de 2000 años de creación. Bueno, unos 1500 años de creación. Es decir, ya la humanidad ha avanzado tanto, ya hay millones de pobladores de la tierra, y de todos ellos es Noé el que halló gracia. Si lo dijéramos en palabras actuales, sería como Noé le cayó bien al Señor, le cayó bien. Le gustó al Señor la manera en que se comportaba Noé. Eso es un gran suceso en una persona, y en este caso un gran suceso para la humanidad. Primero porque se trata de un ser humano, y que no es solo él tiene una familia. Y de hecho la familia es salvada a través del arca. Pero también en él está representada toda la humanidad, porque la humanidad comenzó de nuevo a partir de Noé. Se reinició la humanidad por medio de Noé. Así que el hecho de que Noé haya hallado gracia a los ojos de Jehová, eso ha hecho que nosotros vivamos, que nosotros estemos ahora. Si Noé no hubiera hallado gracia, no estuviéramos nosotros, no estaríamos. Estarían otros quizás, pero no nosotros, porque somos descendientes de Noé. Todos aquí somos descendientes de Noé. Recordemos que todos los demás perecieron. ¿Cómo se le llamaría eso? Se le llamaría una
selección. El Señor seleccionó a Noé para que fuera él el que reiniciara la existencia humana sobre la tierra. Y esa es una estrategia, es un procedimiento que el Señor ha practicado y sigue practicando. Por eso es que es importante saber esto, porque así es como le podemos conocer, la manera en que Él actúa. Nos dice el Salmo 106, de los Salmos, versículo 23, vamos a leer. Como estos son ejemplos para que veamos que así funciona la mano de Dios, así trabaja el poder de Dios, hace selección, a veces con personas muy humildes, a veces con personajes muy trascendentales, como Noé, que en sus manos, en su vida, estuvo la vida de toda la humanidad. Allí en esos 8 que estaban en el arca, de alguna manera, ahí también estuvimos nosotros, porque ahí fueron salvados nuestros antepasados. Por eso es importante ver esto como un gran milagro, un hecho importante. Hay un mérito total en el Señor, pero también hay un mérito en Noé. ¿Por qué el Señor por qué Noé halló gracia en los ojos de Jehová? ¿Por qué? ¿Acaso el Señor se vendó los ojos y dijo, Noé, sí, Noé, ese está bien? ¿O sorteó y dijo, bueno, voy a hacer una rifa y a ver quién califica? Ah, qué bueno, fue Noé. ¿Fue así? Porque halló gracia. Porque era justo. Así lo dice la Biblia, era justo. No era justo. Noé cumplía con la voluntad de Dios. Noé hacía la voluntad de Dios. Así es como uno puede hallar gracia delante de Dios. No hay otro procedimiento, no hay otra manera. No es por lo que diga, no es por algunas cosas que haga, sino porque es obediente. Me gusta mucho este texto les dije, Salmo 106, aunque después vamos a leer Deuteronomio, pero antes el 106 de los Salmos, porque aquí también aparece otro personaje que se iba a hacer muy sobresaliente, eso sí, un poquito más adelante, ¿verdad? 106, 23. ¿Eso les dije? Sí. Y trató de destruirlos a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Esto que hace Moisés se parece mucho con lo que realizó también Noé, porque el Señor iba a destruir al pueblo de Israel, pero Moisés lo suplicó que no lo hiciera. Pero bien, ¿cuál es el calificativo que se le da a Moisés también? ¿Cómo le llama el Señor a su siervo Moisés? Escogido. Este es escogido, o sea, seleccionado. Mucho antes, no sabría decirle si todavía se practica, pero antes que no habían esas llamadas semillas certificadas de maíz, de frijol o de otras plantas de cultivo, lo que hacía el agricultor es que seleccionaba la mejor mazorca, el mejor frijol, ya sea por su tamaño, por su calidad o por otras razones, pero se seleccionaba cuidadosamente y ese era el que se sembraba para la siguiente cosecha. No habían semillas que uno podía comprar, que ya las habían procesado, sino que el agricultor seleccionaba lo mejor para la siguiente cosecha. Algo así es lo que
hace el Todopoderoso para poder conservar lo mejor, moralmente hablando, de su simiente, de su pueblo. Y esa es la razón por la cual vemos a Noé. Entonces comprendemos que este es un procedimiento que el Señor utiliza y sigue utilizando. Y ya lo vamos a consultar. Pero en Deuteronomio, capítulo 7, encontramos algo similar. Busquemos todos Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6. Qué bonito que el Señor se exprese así de su pueblo a través de su siervo Moisés. Y yo espero que se nos esté despertando un poquito de envidia. ¿Qué les parece? Envidia de la buena, que se nos despierte un poquito de envidia a nosotros ahorita, aquí y ahora. Porque aquí se expresa muy bonito de Noé, muy bonito de Moisés, mi siervo, mi escogido, al que yo seleccioné, al que halló gracia delante de mí, a quien me cayó bien, a quien le reconozco sus méritos, a quien le puedo encomendar alguna tarea, alguna función, porque es de mi confianza. O, ¿cómo le dijo a Abraham? ¿Cómo lo consideraba el Señor? Un amigo. Los discípulos, amigos, decía también Jesucristo. ¿Qué dice el 7? Les decía del libro de Deuteronomio, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Así, entonces, el Señor eligió personas, no solo hombres, también mujeres, hasta niños, hasta profetas que no habían nacido, ya el Señor los había seleccionado. Seleccionó también lugares. Por eso es que muchos no comprenden por qué Jerusalén es tan importante y por qué dentro de Jerusalén, que es un territorio pequeño, se seleccionaron sitios en particular que tienen mayor significado. En fin, la palabra selección, la palabra escogido, siempre estuvo presente en la mente de nuestro Señor. Isaías 45. Versículo 4, 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamaré por tu nombre. Púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Por lo que hemos leído y por las biografías que conocemos de los patriarcas del pueblo de Israel, de Noé, de Moisés, de José, de los discípulos, de los profetas, comprendemos que cuando el Señor dice que va a elegir, es porque nota en el corazón de esas personas ciertas cualidades que son bien especiales. Y Él activa su plan, su proyecto, hace los diferentes arreglos, tanto que las personas que son beneficiadas con esta esperanza se preguntan, todo parece una casualidad, pero no lo es. El Señor movió piezas, hizo que ocurrieran hechos, hizo que se evitaran otros, hizo que se hicieran cambios en el ambiente. Y cuando usted vino a sentir, le llegó esta luz, recibió este evangelio. Quizá muchos de nosotros nos resultó un poquito más fácil porque fueron nuestros padres los que conocieron esta fe
y ya nacimos o llegamos pequeños y nos trajeron hasta un poquito de arrastra, pero nos trajeron a las reuniones y a conocer a los hermanos y a aprender de la Biblia, la escuela bíblica, la escuela infantil. Resultó así, no que haya sido fácil del todo. Pero estoy pensando en un joven que conocimos hace poco, que él se fue para Estados Unidos hace unos 2 años y estando allá, resulta que su mamá se había incorporado a la iglesia y hoy que regresa se encuentra que él siempre vivió cerca de la iglesia, nunca supo que existiera, ama a la iglesia, va a vivir dentro de poco acá en El Salvador, pero dice, esto es un milagro. Si yo no viajo allá, quizás no hubiera conocido esta fe, ni lo hubiera conocido a ustedes, a pesar de que estábamos a pocas cuadras. ¿Cómo se explica eso? Y uno se puede encontrar en cada localidad con historias bonitas de esas. Como alguien que dice, yo andaba decepcionado porque iba a un lugar, iba a otro, no me gustaba, me quedaba un rato, no me satisfacía. Hasta que un día oigo a 2 hermanos que están conversando entre sí, hablando de la Biblia, hablando de la iglesia, dijeron algo que me llamó la atención, me acerqué, les pregunté, miren, ¿y de qué están hablando? Y así un poco sorprendido, no querían ni decirle nada, pero él insistió y le dijeron, lo invitamos, díganos dónde vive, lo vamos a traer. Y él les dijo, no, denme la dirección que yo voy a llegar. Y dijeron los hermanos que va a andar llegando, pero bueno, tal vez. Le dieron la dirección y él estuvo puntual ahí y él cuenta ese testimonio y lo hace de verdad encantado de lo que ha ocurrido. En eso consiste ser escogidos, que el Señor ve en los corazones ciertas cualidades, nada es casual delante de Él, ve esas cualidades y Él dice, esta persona tiene vocación, halló gracia delante de mí, y como les dije, comienza a hacer una serie de movimientos, acondicionamientos, y llegamos a esta fe, y no estamos aquí por pura casualidad, sino que es todo un plan, un proyecto divino. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Quiero antes que veamos lo que dice Lucas, para seguir viendo cómo se da esta escogitación. Libro de Lucas en el capítulo 6. Y leemos lo que nos dice por ahí, por el versículo 12. Versículo 12, 6:12. Para este momento en que nos cuenta el capítulo 6, versículo 12 de Lucas, ya había en el pueblo de Israel un gran avance en los trabajos que hacía Jesucristo para anunciar el Evangelio. Ya había hecho efecto en muchos corazones. Ya había el Señor predicado y anunciado el Evangelio del reino. Ya tenía muchos discípulos. Discípulo se le llamaba dentro del lenguaje judío y griego, se le llamaba a aquel que se iniciaba como estudiante de algo, en este caso estudiante del Evangelio. El que se declaraba interesado en aprender del Evangelio, a ese se le llamaba discípulo. Discípulo es lo mismo que decir alumno, un alumno, uno que aprende. Tenía muchos, pero el padre le había dado las instrucciones de que debía hacer una selección, debía de escoger a 12. Son tantos y solo quiere 12 para tareas especiales. No es que los demás no estuvieran escogidos, pero en este caso eran seleccionados para una misión especial. Por eso dice que, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando.
el Señor hizo toda una vigilia, como le llamamos ahora. Se pasó la noche orando. ¿Dónde estaba orando? En el monte. Y fue al monte. ¿Cuál era el monte donde Cristo iba a orar? El monte de las olivas. Hay ocasiones donde no necesita el texto decir monte de las olivas. Ya se sabía que él se iba al monte de las olivas. Sin duda era un lugar muy adecuado para hacer esas oraciones tan especiales. Y siempre que necesitaba él hacer oraciones muy especiales, se iba al monte de las olivas. Y en esta ocasión se pasó toda la noche orando. ¿Por qué ora toda la noche? Porque tenía que hacer una selección muy especial. Y Cristo deseaba que el Espíritu Santo de Dios y su Padre fueran los que le indicaran a quienes debía de seleccionar. ¿Se recuerdan ese momento cuando había que elegir el primer rey en Israel? Que incluso Samuel, se fue a la casa de Isaí. Isaí tenía muchos varones virtuosos. Isaí también. Ese es el segundo, ¿verdad? Sí, es cierto. Quedémonos con el segundo, porque me interesa ese momento donde hace una selección. Es correcto, estamos hablando de David. Hace una selección. Tanto que el que lo elegía, y eso le había pasado con las dos elecciones, él pensaba, la apariencia, esa estatura, esa presencia, esa elegancia, eso debe ser lo que el Señor quiere. Pero el Señor lo corregía, no son esos. No te fijes en su apariencia, porque Dios ve, dice, lo del corazón, no lo externo. Lo que podemos ver es que con todo y que Samuel quizás se ofuscaba un poquito, pero estaba buscando la dirección divina para hacer esa elección. Ahora, volvamos a este momento tan, no sé cómo llamarlo, importante, crítico, trascendental, cuando debe hacer esa selección de esos 12. Porque esos 12 no iban a ocupar un cargo temporal, no iban a asumir una responsabilidad de un día. Su trabajo iba a trascender, su trabajo iba a implicar una gran cantidad de riesgos, porque así como muchos amaban a Cristo, así muchos lo odiaban. Y estos discípulos iban a heredar ese amor de Cristo, pero también iban a heredar todos los enemigos de Cristo, como de hecho así ocurrió, porque las persecuciones comenzaron casi inmediatamente después que el Señor se fue al cielo. Y además debían de ser 12 dispuestos a hacer todos los sacrificios que fuera necesario. De manera que la selección de estos 12 era algo que creo que bien le podemos llamar un momento trascendental, un momento realmente crítico. Bueno, en ese grupo de los 12 iba hasta Judas Iscariote, que tenía que hacer un papel bastante doloroso, más que todo para él, porque no supo manejarlo. Como que la responsabilidad que se le dio no la pudo sobrellevar y lamentablemente quedó en el camino. Entonces Cristo dice que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió, atención a la palabra, escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ya los separa del grupo de los discípulos y pasan a una categoría mayor, apóstoles. Y luego aparecen los nombres de aquellos seleccionados. Pero no son seleccionados por casualidad. En el corazón de ellos había también algo muy especial. Y uno lo puede ver en el capítulo 1 del libro de Juan. Ahí lo podemos ver.
al menos una parte, porque eso de ser escogido, estamos como presentando la tesis de que para ser escogido, para ser seleccionado de Dios, es porque el Señor ve ciertas cualidades en esa hermana, en ese hermano, e incluso en las personas que todavía no llegan a la iglesia, pero que andan en búsqueda de la verdad, que tienen un corazón muy especial, y si con sinceridad buscan la verdad, el Señor les va a ayudar, porque el que endurece su corazón, el Señor lo deja, así como le pasó al faraón. Dice que Dios le endureció el corazón, pero realmente lo que hace el Señor es dejarle el corazón duro. No tiene más trabajo que hacer que dejarle el corazón duro. ¿Qué dice el capítulo 1 de Juan? Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estamos hablando de Juan y 2 de sus discípulos, porque el ministerio de Juan estaba ya en vigencia. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, esto lo dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Lo están oyendo los discípulos de Juan. Y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Este momento es muy importante. Porque Juan, que también es un rabino, tiene sus discípulos, está con 2 de ellos, deben ser más, pero cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, probablemente los discípulos ya tenían una doctrina referente al Mesías. Y cuando él dice qué es lo que hacen estos 2 discípulos, ¿se fijaron qué es lo que hicieron? Están con Juan, pero después ¿qué hacen? Siguieron a Jesús y oyeron a los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Me gusta porque andan con Juan, pero Juan dice, este es el Cordero de Dios. Y rápido piensan ellos, entonces sigamos al Cordero de Dios. Si andar con Juan debe ser muy excelente, pero con Jesús debe ser realmente sublime. Y se cambiaron. Y volviéndose Jesús y viéndole seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Jesús, díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como a la hora de las 10. ¿Y quiénes eran? Andrés. Era Andrés, hermano de Simón, Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. ¿Quiénes eran entonces? Simón y Andrés. Simón y Andrés, ¿en qué se convirtieron después? En los apóstoles de Cristo. Pero antes, ¿qué habían sido? Bueno, discípulos de Cristo, pero antes de ser discípulos de Cristo, ¿qué eran ellos? Discípulos de Juan. ¿Qué significa esto? Que eran 2 muchachos interesadísimos en las cosas de Dios. Y que no andan buscando comodidad, andan buscando la verdad y quieren beneficiarse de la verdad. Por eso es que cuando Juan dice, este es el Cordero, ese tema lo conocían. Van y se van con Jesús. Y comienzan el diálogo. Queremos estar contigo, queremos saber algo. Pero después ocurre lo siguiente, que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Vean cómo se van conociendo y se van transmitiendo el mensaje. Porque Felipe halló a Natanael y dícele, hermano, quiero que en este punto pensemos, ¿cómo puede una persona hacerse elegible de parte de Dios?
Como que Dios ponga los ojos en esa persona y diga, ven para acá, a ti te quiero, a ti te ando buscando. Tú eres de los que debe estar aquí conmigo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Que estando aquí, y me refiero al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que estando aquí no hagamos lo que debemos hacer, ya no será responsabilidad del Señor, ¿verdad? Pero el abrirnos la puerta fue el milagro más grande que nos haya ocurrido. Porque Felipe halló a Natanael y dícele, miren el mensaje de Felipe, que también es otro de los apóstoles. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. ¿Sabían o no sabían lo que hacían ellos? ¿Cómo lo sabían? Estudiaban la Biblia, conocían la Biblia, eran personas sencillas, sí. No eran rabinos, no eran graduados de la escuela de maestros de la ley, pero sí estudiaban, sí sabían. Por eso le dice con toda propiedad, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué responde Natanael? Que según los comentaristas, este Natanael es el mismo Bartolomé, es el mismo. Es decir, también se convirtió en uno de los apóstoles. Y dijo de Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Veamos la respuesta de Natanael. ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? No, yo conozco la Biblia. De Nazaret no puede venir el Mesías. Pero le dice Felipe, lo mejor es que tú lo veas. Ven, tiene que desengañarte. Jesús vio venir a Natanael, así a Natanael, y dijo de él. Lo regañó, ¿verdad? Natanael, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo puedes dudar? ¿Cómo puedes pensar de esa manera? No. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Cuál era el mérito de Natanael? Creía en la Biblia, creía de verdad en la Biblia. Cuando él dice, de Nazaret no puede venir nada bueno, tenía toda la razón, porque la profecía no decía eso, decía de Belén. Lo que pasa es que muchos israelitas se confundieron porque la familia de Jesús vivía en Nazaret, pero no eran de Nazaret. Por eso es que cuando se convoca al empadronamiento en Belén, en Jerusalén, en Belén, ellos, los padres de Jesús, emigran y es cuando nace el Señor en Belén, pero no se queda ahí, no vivía ahí, ni se quedó ahí. Sí nació ahí en Belén, porque sus padres eran originarios de Belén. Pero una vez nace, se regresan a Nazaret y allí es donde fue criado. Y como era un niño más, ustedes saben que los hijos de nosotros no son famosos, ¿verdad? Ahí el escándalo que se hace, que le nació un hijo al actor no sé qué, al futbolista no sé qué, y es noticia y todos pendientes de que el niño, qué bonito la niña, ¿eh? Nacen nuestros hijos y un pobre más. Pobrecito el niño, pobrecita la niña. No tenemos fama. Cristo tenía fama, no la tenía. Sus padres eran famosos en Belén, no eran famosos. Cristo se hace importante primero en su familia, después en su pueblo, después en la nación, después en todo el mundo, eso sí. Pero en ese momento no. Y todavía decían, de Nazaret puede venir algo bueno. Pero Cristo lo dice, este sí es israelita, porque no hay engaño. También se puede decir, porque este no se deja engañar. Si acaso le decían, mira Natanael, fíjate que tal cosa, son de los que responden, bueno, pruébemelo con la Biblia pues. ¿Dice algo la Biblia al respecto? Para que yo crea. ¿No dices? No, entonces no. Entonces no es cierto. Cristo lo elogia
un verdadero israelita. Dícele a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es decir, ya abriste tu corazón, ya abriste tu mente, ya te interesa la verdad, tú tienes futuro, tú verás muchas maravillas. Tú estarás, le dijo después, cuando el rey venga, cuando el reino se instale, tendrás un trono para ti, tendrás un lugar especial para ti, para que puedas juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice entonces, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiero que veamos a este personaje, qué hay en él, para que el Señor se fijara en él y para que le encomendara tan delicada misión. Ahora, con todo derecho, nos podemos preguntar, ¿y nosotros seremos escogidos de Dios o llegamos aquí por pura casualidad? Porque hay un texto que dice, por si palpando, dice, lo hayan, así tropezándose tal vez lo encuentren. Eso parece, pero no es así. El Señor escoge de la siguiente manera. Primero de Pedro, capítulo 2, vamos a ir finalizando ya. Y creo que podemos sentir ese regocijo en el corazón de que el Señor haya hecho con nosotros lo que nos dice este texto y otro que vamos a leer siempre en las cartas de Pedro. Pero primero el 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Porque en lo humano no tenemos, ¿verdad?, ese prestigio. En lo humano, con suerte, conocemos hasta nuestros bisabuelos, tatarabuelos quizás, y de ahí para allá ya no sabemos qué pasó hace 100 años, 150 años, 200 años, dónde vienen las ramas familiares, ¿verdad?, de 500 años atrás, y que diga, aquí está un personaje sobresaliente, nada. Pero delante de Dios eso es secundario. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Si admiramos a Moisés, si admiramos a Abraham, si admiramos a los patriarcas o al pueblo de Israel, pues nosotros no estamos en una categoría inferior, sino todo lo contrario, un linaje escogido, una semilla que ha sido buscada dentro de todas, a la manera en que el Señor le preservó la vida a aquellos 8 de la familia de Noé. Una cita más. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Se recuerda que hay un texto que dice que pueden ser engañados aún los escogidos. Está bien, somos escogidos, real sacerdocio, gente santa, un linaje de primera. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que nos vamos a dormir en los laureles. Como ya me escogió el Señor, como ya me trajo a su pueblo, ya no necesito más. No, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso decía
el apóstol Pablo, cuando le habían asignado esa responsabilidad de ser misionero, de predicar el Evangelio, dijo él en una ocasión: mi ministerio honro. Es decir, la responsabilidad que me han asignado, procuro cumplirla, procuro asumirla con responsabilidad, procuro aprovechar, procuro redimir el tiempo, porque los tiempos, lamentablemente, son muy malos. Damos toda la gratitud, la honra y la gloria a nuestro Señor, que nos concede tantas cosas preciosas. Y como le dijo a Natanael, todavía no has visto mucho, le digo. Ahorita no has visto nada. Ya verás cosas que van a pasar y que de verdad te van a maravillar si sigues conmigo. Que el Señor nos ayude para caminar con Él. Gracias, mis hermanos y hermanas. Pasa a vosotros. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esa importante predicación, hermanos, vamos a entonar una última alabanza. Pueden acomodarse, hermanos. La alabanza número 208, hermanos, que lleva como título: Mi Padre es un Rey. Mi Padre es un Rey. Alabanza número 108. Cantemos, hermanos. Mi Padre es un Rey muy rico sin par. Él tiene caudales el inmenso doquier. Su oro y diamante no puedo contar. Tesoro que nadie podrá contener. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, mi buen Salvador. Al mundo viniendo muy pobre se vio, hoy reina en la gloria, cubierto de honor. En su reino con Dios me ofreció. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Errante viví, sin patria ni hogar, un vil extranjero, sin Dios y sin fe. Mas Cristo bendito me quiso adoptar, herencia por siempre con él yo tendré. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey.
Amén, amados hermanos. Sabemos que lo que nos hace ser hijo de ese rey es guardar, amados hermanos, cada uno de los mandamientos, cada una de las cosas que nuestro Dios nos manda. Así que en nosotros queda, hermanos, si queremos seguir siendo ese linaje escogido, si queremos ser quizás esa diferencia entre el mundo, pues seguir luchando en querer ser hijos de ese rey. Así quedará nuevamente nuestro hermano ministro, quien será el encargado de finalizar. Así pasará él con nosotros. Pasa a vosotros, amados hermanos. No sé, hermano Esaú, si hay algo más que agregar. ¿No? De acuerdo, hermano. Entonces, hermanos, de mi parte, pues ha sido, verdad, un gusto estar con ustedes. Ya hacía varios meses, en parte por la pandemia y en parte por la nueva manera en que nos habíamos organizado. Pero qué bueno que a mis hermanos se les ocurrió, ¿verdad? Decidieron enviarme a esta misión para estar presente y avanzar en lo que ya realizamos. Así que nos iríamos unos minutos después, pero muy contentos de haber estado con ustedes. Sigan adelante, ¿verdad? Como decía Pablo, ten cuidado de ti mismo. Y eso significa cuidarse el espíritu, el alma y el cuerpo. Hay que cuidar todo. Por eso es que andamos ahí, ¿verdad? Cuidándonos en todo lo que se puede. Es la voluntad de Dios que así sea. Quiero pedirles que vengamos en oración. No sé si después, hermano, hay bendición también. ¿Hay bendición también? ¿Se lee? Va. De acuerdo. Oramos entonces. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque a cada instante nos das esa muestra de tu misericordia. Tú eres el que nos ayudas para llevar adelante todas las responsabilidades y las tareas familiares, laborales, pero especialmente esa misión que tú encomiendas a los niños, a los jóvenes, a las hermanas, a los varones, de ser cuidadosos con su existencia, con la vida que nos has asignado, para evitar los riesgos, para evitar que el enemigo se aproveche de nuestras debilidades. Te suplicamos, Padre, que nos concedas tu bendición en todo momento, que nos guardes, que nos ayudes en las necesidades con las que enfrentamos. Bendice a cada familia, bendice a cada padre, a cada madre. Bendice, Padre, a las ancianas, a los ancianos de la iglesia. Fortalece, conforta a los enfermos, alivia sus dolencias con esa sanidad poderosa que tú administras, ya sea porque están presentes aquí o ausentes. Concede a tu iglesia en general que pueda cumplir con tus santos mandamientos y que cada miembro y cada dirigente ponga lo mejor de sí para que nos ayudemos unos a otros. Te pedimos, Padre, que nos guardes en nuestro entrar y salir y que contemos siempre con esa protección, aún en medio de los riesgos con los que nos tropezamos a cada momento. Perdona nuestras ofensas y concédenos, Padre, ese favor tuyo que se manifiesta cuando dice que eres tardo para la ira y muy grande en misericordia, que sabes esperar, que sabes, Padre, ayudarnos para que rectifiquemos cuando de alguna manera nos hemos desviado. Estos favores siempre los pedimos, suplicándotelos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con mucha fe en el corazón, con gratitud, recibamos la bendición que el Señor nos concede. Jehová te bendiga
y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros.